En el programa de hoy, líderes de la Iglesia Católica en Tierra Santa condenan los ataques de colonos israelíes en una aldea de mayoría palestina y acusan a Israel de fomentar la presencia ilegal de los colonos. En Siria, grupos armados fuera del control del gobierno se disputan el poder en medio de una violencia extrema. El arzobispo denuncia que el régimen actual persigue y desaparece a cristianos y otras minorías. Estudio que compara la situación demográfica en países de Latinoamérica arroja que Chile tiene la tasa de natalidad más baja y más divorcios en la región. Experta en matrimonio y familia interpreta que es por el aumento de corrientes individualistas y el rechazo al compromiso. Pide volver a enamorarse del concepto de familia grande. En Argentina, mujeres adultas mayores cumplen 4 años tejiendo ropa para bebés vulnerables. Su ejemplo inspira a la iglesia a revalorar el rol de los abuelos. A pocas semanas del jubileo de la juventud, conocemos la historia de la hermana Claire Crockett, la joven monja irlandesa que dio su vida evangelizando en Ecuador e inspira nuevas vocaciones. Hola Natalie, comenzando el programa. Comenzamos el programa, Eddie, con los televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias desde Tierra Santa contándoles que los líderes de las iglesias advierten impunidad con la que actúan colonos israelíes que atacan en forma progresiva a una comunidad cristiana en Cisjordania, conforme la guerra entre Israel y Hamás no cesa. Alzaron su voz con un llamado a los países frente al caso. Los detalles aquí. Aquí los patriarcas y líderes de las iglesias de Jerusalén rezan frente a la iglesia de San Jorge en Taibé, Cisjordania, que a principios de julio fue incendiada por colonos israelíes y también un cementerio adyacente. En una declaración conjunta, el patriarca de Jerusalén, Teófilos III, y el cardenal de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa, condenaron los atentados y denunciaron impunidad. La gente común, los agricultores, están siendo atacados por esos grupos radicales que se toman la justicia por su mano y hacen todo tipo de cosas. Por lo tanto, es parte integral de nuestra obligación moral alzar la voz y concientizar. Los líderes eclesiásticos afirman que las autoridades israelíes facilitan y permiten la presencia de colonos alrededor de Taibé. La única ley en Cisjordania es la del poder, la de quienes tienen la fuerza, no la ley de los derechos. Por eso debemos trabajar para que la ley regrese a esta parte del país, para que cualquiera pueda apelar a la ley para hacer valer sus derechos. Por su parte, Israel dice que en Cisjordania también amenazan a sus ciudadanos. El cardenal de Jerusalén espera reacciones a sus quejas ante un organismo del gobierno israelí. Pero seguimos insistiendo con fervor en todas las oportunidades. Y si no es oportuno, lo haremos sin descanso para alzar la voz, ser escuchados y al menos obtener una respuesta sobre esta situación. Esto es todo lo que estamos haciendo y por supuesto estaremos cerca de la aldea y seguiremos de cerca a los medios de comunicación para mantener la atención. Israel capturó Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental en la Guerra de Medio Oriente de 1967, mientras que los palestinos quieren los 3 territorios para su futuro Estado, informa Associated Press. Bajo un régimen militar israelí, en Cisjordania viven 3 millones de palestinos y 500.000 colonos israelíes. En Siria, las fuerzas del gobierno se enfrentan a una comunidad religiosa minoritaria. El arzobispo de Siria señala que el actual régimen está persiguiendo al pueblo y muchos han desaparecido. Lo explicamos. Las fuerzas de seguridad de Siria se enfrentaron a los drusos en Esweida, al sur del país. Esto se produjo luego que los beduinos sunitas y los drusos se atacaron mutuamente por conflictos territoriales. De acuerdo a Associated Press, el gobierno trató de ingresar en la zona, pero Israel salió en defensa de los drusos y atacó varios tanques sirios, advirtiendo que protegía una minoría religiosa. Cabe resaltar que varios drusos en Israel sirven en las fuerzas israelíes. Este martes, el ministro de Defensa de Siria anunció un alto el fuego tras entrar en Esweida. Los beduinos sunitas y los drusos pertenecen a ramas del Islam y son comunidades minoritarias, pero los drusos temen no ser respetados en sus creencias por el nuevo gobierno,
con orígenes vinculados a los terroristas de Al-Qaeda. El mismo miedo viven los católicos en Siria y mucho más tras el ataque de musulmanes radicales durante una misa en la solemnidad del Corpus Christi el pasado 22 de junio. En declaraciones a la agencia vaticana Fides, el arzobispo de Homs, Monseñor Jacques Murat, denunció que en las calles circulan autos del gobierno con altavoces que proclaman versos del Corán y llaman a los cristianos a convertirse. Monseñor Jacques Murat, quien en 2015 logró escapar tras ser secuestrado por los terroristas del grupo Estado Islámico, denuncia que el actual régimen está persiguiendo al pueblo y muchos han desaparecido. Además, describe que gran parte de la población vive en extrema pobreza. No obstante, en la tierra donde San Pablo Apóstol escuchó la voz del Señor e inició su conversión, el prelado señala que Jesús quiere que su iglesia permanezca en Siria. Para ello, indica que los católicos tienen que revivir los centros pastorales y educativos que puedan acompañar el crecimiento humano y cultural de los jóvenes. Puntualiza que la iglesia es la única referencia de esperanza para todo el pueblo sirio. La realidad demográfica de Latinoamérica está cambiando y Chile no es la excepción. El más reciente informe de la Red de Institutos Latinoamericanos, Universitarios de Familia y el Observatorio de la Dignidad Humana y la Familia revela cifras preocupantes: menos nacimientos, más divorcios y una población cada vez más envejecida. ¿Qué implicancias tienen estas transformaciones para el futuro de la sociedad chilena? Para conversar sobre ello estamos en conexión con Carolina Salinas, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia. Carolina, bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias, muy agradada de estar aquí con ustedes este día. Carolina, el informe señala que en Chile 59 de cada 100 matrimonios terminan en divorcio, que es la cifra más alta de Latinoamérica según las investigaciones que han realizado. ¿Cuáles son estos factores culturales o sociales que ocasionan esto? El estudio comparativo que reunió a todos estos países latinoamericanos y que están vertidos en el informe nos revela que en Chile efectivamente las rupturas matrimoniales, las separaciones y los divorcios, más bien porque ya está la separación legalizada, es la más alta de Latinoamérica, y esta es una cifra que nos preocupa, nos llama la atención, pero también nos releva el cambio cultural que en Chile se ha producido en los últimos años. Un país que tuvo una ley de divorcio que no tiene más de 20 años, pero que sin embargo muestra los índices más altos de divorcio, tiene que ver con un componente de pérdida del valor del matrimonio. Tiene que ver también con un aumento de corrientes individualistas y también, por supuesto, de una sociedad que no quiere comprometerse. Esta es una cifra que, por supuesto, va de la mano y creemos que es una causa muy importante también para el descenso de la natalidad. La natalidad de Chile es la más baja del continente, es cercano a un 1%, que eso es evidente que si es un promedio, ¿no?, de hijos por mujer, estamos hablando de un porcentaje en el cual un 45% de las mujeres no están teniendo hijos, ¿no?, de mujeres en edad fértil. Y por lo tanto, son cifras que para un país no solamente es preocupante desde un punto de vista de la función que cumple la familia, sino que también desde un punto de vista de las políticas de seguridad social, del apoyo en la vejez. También son preocupantes incluso desde un punto de vista de poblamiento de zonas, ¿no?, incluso en el mundo educativo, porque hay menos niños en los jardines infantiles, menos niños en los colegios, el día de mañana menos niños en las universidades, y eso, si tú lo miras en el largo plazo, puede significar incluso una dificultad de trabajadores. ¿Cómo impacta este nivel de divorcios y estos cambios en la familia y sobre todo también en la educación de los hijos? Evidencia de la crianza en una familia monoparental versus la crianza en una familia biparental está estudiada y está muy, yo diría, respaldada por cifras, ¿no?, que revelan que en el ámbito académico, en las
las pruebas longitudinales que se hacen a los niños en distintas etapas escolares, quienes se ven más perjudicados respecto del rendimiento, por ejemplo, escolar, son justamente aquellos que no viven con ambos padres. La idea no es quedarnos, ¿no?, en las cifras malas, sino también en ver cómo podemos trabajar para revertirlo. Precisamente sobre eso, Carolina, ¿cómo se puede revalorizar en todo caso la familia como un bien social y cultural y no como una presión, ¿no?, para Chile? Sí, yo creo que la clave está en mirar las cifras no desde una perspectiva pesimista, sino una perspectiva optimista. En toda Latinoamérica, en todos los países que se estudiaron a raíz de este informe, el componente familiar de la gran mayoría de los hogares, yo diría en países cercanos al 80%, 75, 80%, es lo que nos habla entonces de hogares que son hogares familiares, ya sea compuestos por familia nuclear, padres e hijos, o también familias extensas en las cuales además está la presencia de otras generaciones o de parientes colaterales. Eso es una riqueza del continente latinoamericano. Eso desde México hacia abajo nos habla de un continente en el cual estamos y seguimos viviendo en familia, y eso tiene razones poderosas, ¿no? Y creemos que revertir lo que hoy día quizás suena más preocupante, que es la baja de la natalidad, el aumento de las rupturas, la disminución de la nupcialidad, es posible si es que quizás podemos, por una parte, mirar nuestras raíces y volver a enamorarnos, ¿no?, de ese concepto de familia grande. Dejo la inquietud, dejo quizás un llamado a emprender juntos un trabajo. Y yo creo que un trabajo testimonial en este caso podría ser el que pudiera tener buenos resultados. Muy interesante lo que nos comentas, Carolina, y un desafío que nos compete a todos, como dices, el valorar, hacer ver el valor de la vida y la familia. Gracias, Carolina Salinas, por la entrevista. Muchas gracias a ustedes. En Argentina, mujeres adultas mayores cumplen 4 años ejecutando una iniciativa en favor de los recién nacidos. Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta. Manos Solidarias es un espacio que reúne a abuelas en el Salón Comedor de la Basílica de San José de Flores en Buenos Aires. Hace 4 años, este grupo de mujeres adulto mayores lleva adelante una conmovedora iniciativa. Tejen mantas, escarpines, gorros para bebés recién nacidos en situación vulnerable. Hay muchas cosas por las cuales vengo. Porque primero, que en Manos Solidarias somos un grupo de señoras, de señoritas que vienen a servir al Señor y a los niños que están en los hospitales. O sea, esas manos son solidarias, manos que tejen, que acarician, que realmente dan al Señor todo el amor que esos niños necesitan. Por eso nos sentimos tan contentas y tan felices de poder hacer todo esto que hacemos. Hay gente que cose, gente que borda, gente que teje. Todas trabajamos con nuestras manos. Qué belleza, Señor, que nos ha dado 2 manos para servir a nuestros hermanos. Porque este es un espacio donde uno puede estar en comunicación con las otras señoras. Es un momento de recreo para nosotras. Y yo me siento bien, la verdad que me siento bien haciendo todo lo que hago, dando mis manos y mi corazón también. Este trabajo de tejido es un servicio fraterno y solidario donado a los bebés de hospitales Piñero y Álvarez. La campaña es completamente autogestionada y no recibe aportes económicos. La única ayuda que se pide es lana suave, porque es para recién nacidos y no se acepta dinero. No vemos la hora que se llegue el día lunes para venir acá, ¿no? Porque nos sentimos, compartimos y también, bueno, siempre sentimos la presencia de Jesús y de María. Si no fueran ellos, no tuviera sentido nuestra vida, ¿no? Una iglesia que invita a reconsiderar y valorizar a los abuelos. Estas mujeres, con sus manos de experiencia y corazones generosos, transforman lana y tela en abrigo, cariño y solidaridad.
Su labor no solo ayuda a quienes más lo necesitan, sino que también fortalece los lazos comunitarios y mantiene viva una tradición de entrega y compromiso. Ellas ya se están retirando, se juntan todos los lunes aquí en la Basílica de San José de Flores. Manos solidarias, manos que acompañan, manos que abrazan. 30 abuelas presentes en este espacio inclusivo y de amor. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver. Jóvenes argentinos recorren Europa en bicicleta tándem rumbo al santuario de Schoenstatt en Alemania, llevando un mensaje de esperanza. Además, descubriremos cómo la vida y legado de la hermana Claire Crockett siguen inspirando a los jóvenes en el camino de la fe. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. A pocas semanas del Jubileo de la Juventud le presentamos la historia de la hermana Claire Crockett, la joven monja irlandesa que dio su vida evangelizando en Ecuador e inspira nuevas vocaciones. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos cuenta. Aunque nació en Irlanda, la hermana Claire Crockett cambió la vida de muchos de los habitantes de Playa Prieta en Ecuador. El legado de la hermana Claire en Ecuador es un faro de alegría y de esperanza. Yo vivo y trabajo aquí y tengo mucho contacto con personas de todo tipo de vida, mayores, jóvenes, empresarios, campesinos, y de algún modo todos han conocido a la hermana Claire. Incluso cuando yo digo que soy de comunidad, digo, no me diga, es que la hermana, esa es mi hermana Claire. Las siervas del Hogar de la Madre educan a más de 400 niños en el Colegio Sagrada Familia de Playa Prieta. A unos 300 kilómetros de la capital, esta área rural en Ecuador enfrenta altos niveles de pobreza y como consecuencia la falta de recursos educativos. En esta misma escuela, la hermana Claire Crockett y otras siervas del Hogar de la Madre dedicaron su juventud a la misión. Claire nació en Derry, un pueblo de Irlanda del Norte. Desde pequeña quiso ser una estrella de cine. Con un gran talento artístico y una personalidad arrolladora, a los 14 años se unió a una agencia de talentos, participó en obras de teatro y presentó programas para el Canal 4 de Reino Unido. Así lo recordaba la hermana Claire durante la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid en 2011. Y cuando tenía 17 años me han llamado para ser presentadora en un canal muy grande que se llama Nickelodeon. Yo no sé si lo tienen. ¿Sí? En este camino por llegar al estrellato, una invitación cambió su vida. El momento clave de la conversión de la hermana Claire fue un viaje a España. Una amiga suya cayó enferma con apendicitis y no pudo hacer un viaje. Entonces ofreció su puesto en el viaje a la hermana Claire. Lo que ella no supo es que el viaje fue religioso y que en vez de ir a la playa en Ibiza, iban a un monasterio en medio de la nada, cerca de Cuenca, España, en un monasterio. Y allí, medio engañada, pero todavía libremente fue al viaje, vivió una Semana Santa. Y durante el Viernes Santo, cuando todos en la iglesia se acercan a besar la cruz, sintió que el Señor le dijo desde la cruz, yo te amo y he muerto por ti. Y a raíz de ese encuentro con Cristo crucificado, se cambió totalmente la vida de la hermana Claire. Y yo sentí dentro de mí en ese momento como una bofetada muy fuerte dentro de mí. Y como que Dios me mostraba que era Dios en la cruz y que era la única manera que yo podía consolar lo que yo estaba viendo en la cruz era con mi vida. A sus 18 años entró como candidata de las Siervas del Hogar de la Madre el 11 de agosto de 2001. Hizo sus primeros votos el 18 de febrero de 2006. Un pastor muy
hermana Claire dedicó su trabajo a los jóvenes y niños, a quienes atraía con su talento musical. La hermana, cuando fue destinada a Guayaquil, que era una nueva fundación, además en una ciudad con mucha pobreza, con muchos peligros, pues se entregó de llena, con mucha alegría y con mucha ilusión. En Playa Prieta, Claire se dedicaba a lo mismo a lo que se dedican estas hermanas hoy. Jugaba fútbol con los estudiantes, impartía lecciones de guitarra y clases de inglés a los niños de bajos recursos económicos, que pueden acceder a una educación católica gracias a benefactores. Además, las hermanas visitan las casas de la zona para entregar medicinas o alimentos. Esta fue la labor que la hermana Claire ejerció hasta el 16 de abril de 2016. Cuando un terremoto de magnitud de 7,8 en la escala de Richter cobró la vida de más de 600 personas en Ecuador, entre ellos Claire Crockett. Las hermanas habían participado en la misa aquí en Playa Prieta y de vuelta a la casa iba a empezar ella la clase de guitarra cuando empezó a temblar y no le dio tiempo a salir del edificio, que se rindió bajo el peso de los 4 pisos y el terremoto le mató a ella con las chicas que estaban en reunión aprendiendo guitarra con ella. El padre Matthew Nobrega fue destinado a unirse a los siervos del Hogar de la Madre en Ecuador a raíz de la muerte de la hermana Claire Crockett. Tras el terremoto, el arzobispo de Portoviejo invitó a los sacerdotes a fundar una comunidad aquí, con el fin de reconstruir las iglesias derrumbadas. Como lo hizo con él, el legado de la hermana irlandesa continúa marcando las vidas de miles de jóvenes alrededor del mundo, quienes aseguran que Claire fue una inspiración en su discernimiento vocacional. El 29 de julio, estas imponentes columnas blancas contendrán a la multitud que se acercará a la Plaza de San Pedro para participar de la misa de bienvenida del Jubileo de la Juventud, una ocasión que busca inspirar a jóvenes de distintas partes del mundo a vivir una vida de entrega como la de la hermana Claire Crockett. La ciudad eterna espera la llegada de casi 1 millón de peregrinos. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. 2 jóvenes argentinos recorren Europa en bicicleta de 2 asientos rumbo al santuario de Schoenstatt en Alemania. Nuestra corresponsal en España habló con ellos y esta es la historia. Ignacio y Simón Jurado nacieron en Londres hace 20 y 18 años de padres argentinos y durante los primeros días de julio han recorrido 850 kilómetros en tándem hasta el santuario de Nuestra Señora de Schoenstatt con un mensaje de paz y esperanza. El mayor está estudiando ingeniería civil y el pequeño quiere ingresar en arquitectura. Este verano tenían que cambiar de casa a finales de junio, pero no encontraron dónde quedarse. Así que decidieron emprender una aventura juntos que además tuviera un trasfondo espiritual. Así se decidieron a viajar en una bicicleta de 2 plazas desde la capital británica a Dover. Allí tomaron el ferry hasta la costa francesa en Dunkerque. Siguiendo por la costa belga pasaron por Ostende y Brujas y cruzaron la frontera holandesa, Rotterdam, La Haya, Leiden y desde allí viajaron a Alemania, donde camino al santuario pasaron por Düsseldorf y Colonia. La devoción a la Virgen de Schoenstatt no les era ajena antes de esta aventura, pues a lo largo de su infancia una imagen peregrina de la Virgen pasaba con frecuencia por su casa y junto a sus padres viajaron años atrás en coche hasta el santuario. El pasado viernes alcanzaron su meta con la fortuna de poder oír misa en español celebrada por un sacerdote compatriota argentino. Más allá de la aventura que les llevó a esforzarse físicamente, superar dificultades y a lidiar con la intensa convivencia en un viaje de estas características, Ignacio y Simón han querido llevar un mensaje de esperanza que han compartido con quienes se han encontrado en el camino y con quienes les han seguido por las redes ante un mundo lleno de tensiones y guerras.
Este mensaje de esperanza es especialmente relevante en este año jubilar porque, dicen, la esperanza todos la necesitamos para ir al cielo. Los hermanos Jurado han orado cada noche por estas intenciones, al igual que hacen en familia, y también en las iglesias que han ido visitando a lo largo de su recorrido. En algunas de ellas han encontrado acogida y refugio siguiendo el consejo de su padre. Así le sucedió en Dunkerque, cuando se les hizo de noche antes de lo previsto y fueron acogidos por una comunidad parroquial que les cedió un pequeño terreno en un jardín donde colocar su tienda de campaña. En un momento pensaron incluso en alargar el viaje para llegar a Roma y sumarse al jubileo de los jóvenes, pero de momento esa idea queda descartada, aunque puede que acudan allí con sus padres. De momento se quedan cerca del santuario de Sonstadt unos días para realizar algún voluntariado como ya hicieran en Santiago del Estero tiempo atrás, en Argentina. El camino recorrido también les ha servido para crecer en la fe. Me he acercado más a la fe, más a Dios, porque en el camino lo encuentras en el silencio, en los paisajes, en lo que ha creado Dios, y con eso vas meditando un poco, reconoce Ignacio. Informó desde España para EWTN Noticias, Nicolás de Cárdenas. Eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.